Muy buenos días. Estamos hoy de nuevo abriendo esta sección con Elena Cantero. Cuídate con Elena, en la que hoy traemos un tema también muy interesante. Ella nos ha propuesto que hablemos de algo que quizá en principio no nos lo habíamos planteado, pero que según vayamos viendo nos daremos cuenta de que es algo que está más presente de lo que podíamos imaginar. Hoy vamos a hablar de por qué algunas personas nos copian. Bueno, Elena, primero que nada, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Muy bien, encantada de estar aquí como siempre. Elena, ¿es esto algo que suele ocurrir? Que nosotros, que somos personas de a pie, se puede decir que nos copien, que imiten lo que hacemos, cómo nos comportamos, no sé, no solo ya en cosas poco más superficiales, como puede ser la forma de vestir o de comportarnos en la vida, sino otras más profundas, ¿no? ¿Es algo habitual que suceda? Sí, es muy habitual este tema. Es súper habitual que seamos conscientes de que hay personas que nos están imitando en todo momento y que nos están copiando también. Entonces hay mucho que profundizar aquí porque hay, digamos, diferentes grados y también diferentes intenciones detrás. Ujú. Porque como decías, puede ser algo del aspecto físico, sencillamente, que eso si miramos a nuestro alrededor lo estamos viendo continuamente, como por ejemplo con la moda se imita, ¿no? Y también cómo se quiere incluso ser físicamente igual que otra persona. Hay gente que esto lo lleva a un nivel súper drástico. Entonces puede ser de esa manera que vemos como más superficial, pero también puede ser de cualidades que tengamos, de cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Y también en el área profesional, por ejemplo, hay mucha copia. De hecho, solo tenemos también que mirar un poco alrededor. Hay veces que se ve que una persona tiene una idea y luego un montón de gente copia esa misma idea. Así que tenemos aquí para hablar un montón, para debatir y luego sobre todo ver qué intención hay detrás de cada persona que copia y por qué lo hace, qué hay en el origen, que a veces ni la propia persona que está copiando a otra no sabe que la está moviendo, ¿no? No sabe qué hay detrás. Ujú. ¿Cuáles crees tú que son las principales razones que llevan a una persona a copiar lo que hace otra, lo que dice o cómo se comporta otra? Bajo mi punto de vista, según yo lo siento, hay algo muy importante, muy, muy importante, que para mí sería el origen, que es la desconexión de la propia fuente interior. Porque aquí muchas veces cuando queremos imitar y cuando queremos copiar a los demás, no nos damos cuenta de que nos hemos desconectado de nuestra fuente interior, de esa esencia, de lo que somos, de lo que nos caracteriza en cada momento y lo que nos hace que en nuestra vida nos comportemos de una determinada manera. Entonces, cuando tú no estás en conexión con esa fuente tuya interna, necesitas fuentes de fuera que te inspiren, porque no estás en conexión con tu inspiración y con quién eres en realidad. Entonces, para mí esa es la causa fundamental y el origen de toda copia, porque vamos hacia afuera buscando. ¿Qué va a pasar? Que en nuestro proceso de aprendizaje, evidentemente que hay momentos en los que nos hemos desconectado de nuestro interior sin darnos cuenta. Entonces sí que está muy bien muchas veces tener esos modelos fuera que a ti te gustan, esas personas que a lo mejor para ti son importantes, te encanta cómo hacen algo, te gustaría tener su motivación, su carácter. Entonces eso sí que nos va a hacer modelar a quién tenemos fuera porque es nuestra inspiración en ese momento. Ujú. Eso para mí está muy bien, pero tenemos que tener muy presente darle nuestro toque. O sea, para mí es fundamental. Por ejemplo, alguien me puede inspirar algo y me encanta, pero ¿cómo fundimos eso de fuera con quiénes somos nosotros? Para hacer las cosas desde nuestra esencia.
sí que algo externo nos ha inspirado, igual que hay, por ejemplo, muchos artistas que se inspiran, ¿verdad? Se van de viaje, se van a un sitio determinado porque los inspira, pero luego son capaces de sacar su propia esencia. Eso sería esa fusión, que es algo también que no podemos evitar con todo lo de fuera y con todas las personas que tenemos alrededor, que nos gusta, por ejemplo, cómo hablan, cómo transmiten, el mensaje que dicen. Eso está genial, pero tenemos que hacer esa fusión nuestra. Y luego también muchas veces lo que pasa, ¿sabes qué es? Que cuando estamos en conexión con nuestra esencia, cuando nos movemos desde esa autenticidad, muchas personas llegamos a las mismas conclusiones y a la misma información porque estamos en conexión con, digamos, ya una inteligencia superior, ¿no? Con esa energía que está ahí, con toda esa sabiduría que tenemos alrededor. Y así también nos podemos dar cuenta que muchas veces no conocemos a alguien de nada y nos ponemos a hablar y decimos lo mismo. Y a lo mejor esa persona te dice una frase, te dice, esta es mi frase de toda la vida, y tú dices, es que la mía también. Entonces, eso también es muy bonito y puntualizar que ahí se llega a hacer esas cosas iguales por estar en una conexión muy profunda interiormente. Ujú. Haces entonces, Elena, una distinción muy clara en lo que puede ser la inspiración y la copia descarada, ¿no? Es muy diferente. Sí, sí, para mí es súper diferente porque, claro, la copia descarada, vamos a ver que detrás tiene mucha inseguridad, muchísima, que viene de que la propia persona, empresa, institución no tiene esa creatividad propia, esas ideas, no está en conexión, que al final esa creatividad es como si dijéramos un flujo continuo cuando tú estás en conexión con tu interior. Entonces, cuando tú no tienes esa conexión y te estás dirigiendo solamente hacia afuera, ahí sí que vas a plagiar, pero digamos de una manera eh, con una vibración muy baja, porque estás, digamos, usurpando las cosas que tienes fuera. Estás plagiando, a veces coges métodos, los haces tuyos, incluso, bueno, si hablamos de libros, ¿no? ¿Cuántas veces ha visto de canciones que era de un autor determinado y la han cogido y la han plagiado? Entonces, eso existe, eso existe. Ahí también hay que ver qué intención hay detrás, porque muy pura yo no la siento, la intención que hay detrás. Es también ese trabajo fácil de decir, si lo tenemos hecho fuera, pues lo cogemos, le cambiamos el nombre y esto es nuestro, ¿no? ¿Quién se va a enterar? Pero aquí lo que pasa es que, más allá de ese quién se va a enterar, con qué intención vas y cómo te sientes. Porque no es lo mismo tú crear y compartir con esa tranquilidad y esa paz de que es algo que ha salido de ti, que has creado, a decir, estoy compartiendo algo que no es mío. O Ujú. sea, ahí esos sentimientos que hay detrás no son positivos y a lo mejor la persona, la empresa, quien sea en cada caso, no lo está percibiendo, pero a la larga no le va a dar un beneficio porque tenemos que pensar que todo lo que estamos proyectando hacia afuera, cómo nos estamos moviendo, todo lo que estamos haciendo, en algún momento energéticamente se va a equilibrar. Entonces, es ver desde dónde nos estamos moviendo y con qué intención. Hay muchas personas que a lo mejor no reconocen el trabajo de otras y automáticamente lo que han hecho es copiar y compartir como si fuera suyo. Ujú. Entonces, eso es muy diferente de decir, mira, esta persona qué cosa más bonita ha hecho, reconoce su trabajo y a lo mejor a ti te inspira a crear otra cosa dándole unos toques con eso que tú has visto fuera. Ujú. Pero es algo que nace de ti, te está aportando, ¿no? Siempre al final tenemos que pensar que nos nutre todo lo que tenemos alrededor. Ujú. Así que muy, muy importante hacer esta diferencia para mí, sí. Y Elena, ¿cómo se suelen sentir las personas que se dan cuenta de que hay alguien que está copiando lo que hace? Porque por un lado puede sentirse halagado, ¿no? De que se fijen en su trabajo y que lo intenten imitar, pero quizá, como tú dices, esperen mejor ese reconocimiento, ¿no? Que no la imitación. Hay un poco ahí de conflicto, ¿no? Entre lo que sentimos.
Sí, sí que hay. Además, si lo vemos a nivel emocional, una emoción básica que aparece es el enfado. Aquí el enfado aparece y si recordamos lo que significa, el enfado va a aparecer cuando hay una pérdida de poder y un traspaso de límites. Entonces, cada persona que está siendo copiada está experimentando esa pérdida de poder. Estás diciendo, bueno, esto digamos que era mi terreno, que es algo que he creado, que es mío, estoy perdiendo el poder porque me lo están plagiando. Y hay un cruce de líneas, se han traspasado esos límites, entonces el enfado va a aparecer, va a aparecer. Luego también puede aparecer la tristeza. Si la persona que nos ha copiado, imagínate que es alguien cercano, que eso también ocurre mucho. A veces no hace falta irse muy lejos. Y hay personas que con simples cosas, simples métodos de trabajo, yo por ejemplo que me muevo mucho en todo el tema de crecimiento personal, yo te aseguro, Jesús, que las personas copian muchísimo, las personas te copian. Entonces, tienes que gestionar ese enfado y tienes que gestionar también esa tristeza, porque a lo mejor una persona, tú creías que era de una manera y que era una compañera, sin más, pero te estás dando cuenta que hay cosas que se están produciendo que no están bien. Así que todo eso lo tenemos que solucionar. Y aquí entraría también el tema de expectativas, de creer esta persona tiene su método, trabaja a su manera y te das cuenta que no. Entonces, esa expectativa que tú tenías de ella se rompe, porque no existe, te está copiando. Tú estás viendo que cosas que a lo mejor tú haces, pues en su siguiente evento te las copia o en su siguiente publicación, etcétera. Y como decía, es muy diferente que tú inspires a que te plagien tu trabajo, ¿no? Entonces, hay todo un cúmulo de emociones que tenemos que gestionar. Es un punto muy importante de trabajo. A lo largo de los años, yo por ejemplo, si hablo desde mi experiencia personal, a lo largo de los años ya se llega a asumir que eso no va a dejar de pasar. Es decir, la gente te va a copiar. Tú tienes ideas y la gente las va a coger y las va a hacer. Al final, para mí, nos tenemos que quedar con nuestra posición interior, es decir, al margen de lo que haya afuera, de lo que la gente haga, quedarnos con esa tranquilidad interior de decir, yo me estoy moviendo desde donde yo siento y desde donde yo creo. Y tienes que aceptar, aunque no te guste, que esto también siempre lo perfilo, que aceptemos algo no quiere decir que nos guste. Quiere decir que aceptamos esa situación porque hay cosas que no podemos cambiar. No podemos evitar que eso deje de ocurrir. Podemos tener, por ejemplo, mucha precaución, por ejemplo, en el tema de los libros, con el copyright, etcétera, etcétera, todos los artistas con todo lo que hacen, pero tenemos que asumir que eso puede que siga ocurriendo. Y como comentamos antes con el tema del reconocimiento, hay personas que no te reconocen tu trabajo, pero te están copiando todo el tiempo. Así que tienes que echarle mucha paciencia y saber, como también has comentado antes, que ahí, en el fondo, lo que hay es que les encanta lo que hacemos. O sea, les encanta lo que hacemos porque lo están copiando continuamente, ¿no? Entonces, es un cúmulo ahí de emociones, de sentimientos que tenemos que gestionar. Y luego, en el caso, imagínate que soy yo la que estoy copiando. Yo en ese caso, ¿qué diría? Pues diría, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? ¿No? Le diría a la persona que lo hace, ¿desde dónde te estás moviendo tú en tu vida? ¿Por qué necesitas hacer eso en vez de conectar contigo, con tus ideas, con tu creatividad? Porque recordemos que cada persona somos diferentes. O sea, todo lo que hagamos en la vida lo vamos a hacer diferente. Y precisamente ahí está la clave, en que seamos capaces de crear desde lo que somos, desde esa autenticidad. Entonces, es decir, si yo estoy copiando a los demás, ¿cuándo me voy a conectar conmigo para tener mis propias ideas, mis propias conclusiones? ¿De acuerdo? Y claro, para eso hace falta mirar dentro, porque hay muchas personas que no están conectadas con eso
porque no se han mirado dentro. Todavía no se han parado a trabajarse, ¿sabes? No se han parado a ver, bueno, pero yo qué hago aquí, qué me gustaría hacer, de qué manera. Y a veces es sencillo, sencillo entre comillas, coger cosas que ya están hechas y seguir repitiendo antes de ponerte y crear tus cosas. Que ahí es cuando conectas también totalmente con tu misión de vida, que mucha gente dice, bueno, es que yo no sé qué hago aquí. Claro, es que tenemos que parar y hacer un trabajo antes. Bueno, Elena, está muy bien, pero aún así seguro que conocerás algún caso en el que alguien ha tenido una idea, un método de trabajo, porque Mm, sí, los libros, el arte, de alguna manera se puede proteger por los derechos de autor, pero veo que, por poner un ejemplo, un método de trabajo es muy difícil de patentar, porque alguien te lo puede imitar mm, o cambiándole el nombre ya te lo está haciendo igual eh, pero con otro nombre, vaya. sí. Y esa persona que ha copiado, pues tiene un éxito mayor que el que ha tenido la idea original. Esto, ¿cómo se gestiona? ¿Tú qué harías? ¿Harías algo? ¿Le dirías algo a esa persona que te ha copiado? ¿Te enfrentarías a ella? ¿Le pondrías un límite? No sé, ¿cómo actuar ahí? Sí, ocurre, sí. Aquí sobre todo va a estar muy presente el enfado, ¿no? Como decía antes, y la impotencia. Una impotencia enorme, que es lo que más cuesta gestionar ahí, ¿no? Entonces, a ver, sobre todo, puntualizar algo que nos va a ayudar mucho a calmarnos, porque el enfado lo tenemos que experimentar, eso no se puede decir, bueno, voy a respirar, vamos a respirar, pero tenemos que gestionar ese enfado y la primera parte para gestionarlo es experimentarlo. O sea, no decir esto no ocurre, sí, sí, sí que ocurre, estamos enfadados y esto qué es. Entonces, una vez que eso lo tengamos ahí, para conectar con nuestra paz, yo diría, que por mucho, fíjate, yo sé que esto es muy difícil, pero por mucho que nos hayan copiado y que eso sea una injusticia, porque aquí queremos también justicia, la otra persona, quien sea, o la otra empresa o quien nos haya copiado en el tema que sea, jamás va a hacer las cosas como las vamos a hacer nosotros, jamás. Eso es imposible. Por mucho que tenga la teoría, da igual. El método, da igual. Porque quien está ejecutando es una persona diferente. Entonces, eso no se puede copiar. Nuestra energía es imposible de hacer. Eso es imposible, es único. Una vez que eso lo estemos integrando, ahí yo lo dejaría de manera muy personal. Porque a lo mejor, Jesús, cuando tú llegas a esa gestión interior, te das cuenta de que no te merece la pena, o sea, que las cosas ya han caído por su propio peso en esa situación. O sea, tú ya sabes quién eres y sabes a quién tienes delante. Ahí, quien se sienta bien hablando, por supuesto que hable. En el caso, por ejemplo, a lo mejor es alguien muy cercano y evidentemente que le quieres decir algo, ¿sabes? Que le quieres decir algo porque necesitas tener esa conversación. A lo mejor es una empresa y a nivel legal puedes hacer algo, pues infórmate a través de un abogado, porque eso tenemos que ver que hay que gestionar nuestra parte emocional, nuestra parte energética y nuestra parte material, que es la humana. Ahí necesitamos hacer trámites y muchas veces cuando nos pasan cosas así, pues incluso legalmente nos podemos informar a ver qué se puede hacer, ¿no? Fundamentalmente, a nivel emocional, es gestionar en nuestro interior ese enfado, que ese enfado, una de las partes es la asertividad, expresar las cosas con la otra parte en el caso de tener esa conversación y poner un límite. Y si es alguien cercano, pues decirle, bueno, pues después de esto y después de esta conversación has tomado tus decisiones, evidentemente esos comportamientos no me gustan y me afectan negativamente y ya no me apetece contar contigo en mi vida, por ejemplo. Ahí tendríamos que ver qué límite poner. Y para seguir gestionando nuestro estado interior, sobre todo, tenemos que incorporar, aunque nos cueste y tardemos años, esa tranquilidad de quedarnos con que estamos haciendo lo correcto, siempre en nuestra parte. O sea, estamos haciendo lo correcto, proteger nuestro trabajo y nuestra persona de la mejor manera que podamos,
y a lo mejor cambiamos cosas para la siguiente vez. Elena, ¿cómo crees que influye también la sociedad, la cultura en esto de imitar? Porque estaba recordando, por ejemplo, cuando se da el caso de futbolistas famosos, que se hace un corte de pelo X y a la semana lo está viendo por la calle, que si Sergio Ramos se ha tatuado el brazo de una manera, empiezas a ver eso en la gente, ¿no? De manera continua. ¿Qué nos está pasando ahí? ¿Qué nos falta? ¿Qué sucede con la sociedad que quiere imitar estas cosas tanto? Yo me iría a que nos hace falta autoestima y conectar con nuestro interior, con nuestras cualidades, con nuestra esencia, con quiénes somos. Porque eso sí, o sea, si salimos a la calle vamos a ver que al final vemos fotocopias. Es que es justo lo que has dicho, un tatuaje. Me hace gracia porque me venía hace tiempo, se puso muy de moda el tema de tatuarte estrellas y yo no sé la cantidad de gente con 3 estrellitas, pues ahora es que las ves y dices, bueno, esto a lo mejor hace unos 10 años para acá y claro, toda la gente así, ya de más edad, pues todas con las estrellas, ¿no? Para la gente. Y es así todo. Esas son modas, Jesús, son modas. Modas, modas. El corte de pelo, que si la barba en los hombres, o sea, es todo, todo, todo. El pelo de una manera, el pelo de otra, el tema de las operaciones de estética, por ejemplo, que hay mucha gente que ha llegado de verdad a casos muy extremos de querer parecerse a alguien y poner en peligro altamente su salud. Entonces ahí yo diría, una vez más, tenemos que ir dentro, porque una cosa es que a ti te guste algo bueno, lo hagas y puedas coincidir, como hablábamos antes, pero tanta gente haciendo lo mismo todo el tiempo es para preocuparse. O sea, hay que hacerse preguntas, porque si te das cuenta son movimientos en masa. Ahora hay que hacer esto, todos para allá. Ahora esto, te dice la tele una cosa, te anuncian otra, y que tanta gente de manera inconsciente siga todas esas modas sin cuestionarse lo más mínimo quiénes son, es realmente para preocuparse. Y lo que sucede es eso, que luego pasan los años y a lo mejor tú has hecho algo que fue de manera inconsciente por moda y ahora dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, es importante que se reconecte con la autoestima y que las cosas que hagamos las hagamos porque las sentimos hacer, no porque nos las diga nadie, porque fuera a lo mejor se proponga que hay que hacer eso. Es importante, es importante. Y normalmente las personas que puedes ver que van al margen de todo esto o más al margen, al final lo que se va a ver ahí es seguridad, ¿no? Que a lo mejor te preguntan algo y ni siquiera lo sabes de esas cosas. Entonces, se puede vivir al margen y sería buen momento para plantearse estas cosas, ¿no? Porque, mira, Jesús me está viniendo, el otro día me apareció por ahí un anuncio de la pulsera esta, no me acuerdo de qué marca, ¿tú has visto eso? Es una pulsera que es como lo de la cinta aislante, el rollo de la cinta aislante. Ah, sí, sí, que valía muchísimo dinero, ¿no? Era un rollo de, sí, que imitabas un rollo de cinta esta adhesiva. Sí, sí, exacto, pues es que me acaba de venir mientras te decía esto y yo digo, ni siquiera me metí a ver si es cierto, ¿no? Me pareció algo que dije, bueno, pero ¿dónde hemos llegado? Sí, pero aquella era de una marca, no recuerdo, una marca famosa, ¿no? Y creo que valía 3.000 euros la pulsera. Sí, sí, era algo así, por eso yo dije, pero son pruebas. Yo me doy cuenta, me llevo dando cuenta desde hace bastante, que es como que cada vez retan más, bajo mi sentir, la inteligencia de la persona. Porque son cosas increíbles. Sí, sí, sí. ¿Crees tú también que influye ahora esa cultura de la recompensa rápida en una propensión mayor a copiar todo lo que vemos? Está muy de moda todo ese tema. Está muy de moda hablar de todo esto, ¿no? De las recompensas rápidas y demás. Sí. Es como una sociedad que a lo mejor está ahora muy acostumbrada
a tener todo de manera muy rápida o a querer todo, ¿no? A querer esto lo quiero, pues esto lo tengo. Y lo que pasa ahí es que todo el esfuerzo a lo mejor y todo el trabajo detrás de un proceso más largo, por ejemplo, me está viniendo la actividad física. Aquí, evidentemente, una persona que está entrenando continuamente, pues va a tener un estado físico determinado. Y si nos vamos aquí a los resultados rápidos, pues a lo mejor hay personas que quieren un cuerpo X, pero es que lo quieren sin entrenar prácticamente. Y si nos vamos a la alimentación, igual, porque las personas, después de tanto tiempo trabajando con personas, ¿por qué no quieren vivir el proceso? Pues porque es difícil, es más fácil operarte. Así que, o buscar esa pastilla milagro, ese tratamiento milagro que me quite todo, pero yo no hacer nada. Entonces, al final ahí lo que hay detrás, en las personas que sí que consiguen sus objetivos y que tienen esa seguridad, es esa constancia de tener las cosas claras y de querer cuidarse. Una persona que se cuida y que está conectada con su autoestima y con su interior, sabe perfectamente que las cosas no van de un día para otro, no van de un día para otro. Y ahí también, cuando tú te metes en esa línea, pues se te va el estrés, porque eres muy consciente de que las cosas no son como tú quieres en el momento que tú quieres, que necesitamos un proceso y cuando tú sí que estás en una línea en la que te estás cuidando, sí que van a venir las cosas muy rápidas, pero es porque tú te estás moviendo ahí, porque energéticamente también tu vibración ha cambiado. Ya no estás en el modo víctima, por ejemplo, de, ay, quiero esto, no lo tengo, pues entonces, ay, qué mal, la vida es mala. No, la vida es una experiencia que tenemos que atravesar. Así que muy importante todo esto que se está moviendo en estos tiempos, sí. ¿Y tú crees que las personas saben distinguir o que se nota la diferencia cuando es alguien original o alguien está haciéndose pasar por otro? Pues te voy a decir sí y no, porque mira, toda la gente consciente sí. Cuando tú eres una persona medianamente consciente, tú sabes perfectamente qué tienes alrededor. Y cuando alguien te habla realmente desde sus conclusiones, desde quién es, o por ejemplo cuando te está leyendo un manual, eso se nota muchísimo. Por ejemplo, en una conferencia mismo, tú ponte a escuchar a la gente. Hay gente que te está hablando que tiene las cosas súper claras, porque es su experiencia de vida, pero hay otra gente que te está contando una teoría que se ha aprendido del libro, a lo mejor un ratito antes de decírtelo. Entonces, ¿que todas las personas pasamos por ese proceso de aprendizaje? Por supuesto que sí. Una cosa es estar en esa evolución de mejorar y que vas aprendiendo, pero otra cosa es la incoherencia de a lo mejor darte un mensaje o soltar un discurso y luego hacer otra cosa por detrás, ¿no? Entonces, cuando tú te has trabajado, cuando tú estás abierto a aprender, sabes perfectamente la gente que tienes delante cómo se está moviendo. Pero en cambio, si estás ahí que todavía no te has encontrado, que estás en desconexión, no lo vas a distinguir muy bien, pero porque no te distingues a ti. Y siempre eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que empezar por nuestro interior. Cuando tú estás muy pendiente, por ejemplo, de detectar tus propias mentiras, porque esto lo digo muchas veces cuando nos autoengañamos, ¿no? Por ejemplo, con empezar la dieta. Sí, y después de Semana Santa, después de verano, nos autoengañamos, ¿no? Nos ponemos excusas. Cuando tú sabes ahí que te estás autoengañando, ya da un paso. Porque dices, ahí sería nuestra sombra, nuestra parte del ego, que la hemos comentado también muchas veces, la que nos está poniendo trabas, ¿no? Esa parte que nos pone trabas. Entonces, cuando tú detectas tus propias mentiras, detectas las de fuera muy rápido, Mm. muy, muy rápido. Así que para mí está totalmente ligado a la conexión que tenemos con nuestro interior. Para ir terminando, Elena, ¿cuál sería tu consejo para movernos mejor en este sentido de la inspiración, que la usemos de una manera positiva y que seamos todos más auténticos y originales? Sí, pues yo diría sobre todo que tengamos esa valentía de conocernos interiormente y de confiar en esa creatividad interior,
que tengamos esa valentía, porque muchas veces tenemos ideas súper bonitas y a lo mejor solamente es una inseguridad la que nos frena para dar el paso. Hay mucha gente con muchas cualidades que todavía no sabe ni que las tiene. Entonces, una vez más, ese llevar la mirada adentro, vivir nuestro proceso, conectar con nuestros dones y todo lo que haya afuera bonito que nos inspire, maravilloso, pero que seamos capaces de crear desde nuestro interior. Muy bien, Elena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta conversación haya generado pues nuevas ideas, que nos ayude a reflexionar sobre la originalidad y la creatividad. Y bueno, a ver si entre todos podemos fomentar un entorno que valore y celebre la autenticidad y el ingenio, que están un poco denostados y que hay que ponerlos ahí en valor y primero que nada. Muchas gracias y nos vemos aquí en 15 días. Mil gracias, Jesús. Ha sido un placer. Totalmente de acuerdo contigo, que se fomente todo eso y nos vemos aquí en 2 semanitas. Gracias, hasta otra. Adiós.